Han pasado años desde que la leyenda se desvaneció en las sombras, desde que el nombre de Jeff the Killer dejó de ser un susurro aterrador en los rincones oscuros de internet y las pesadillas de los niños. La gente comenzó a respirar con alivio, creyendo que la pesadilla había terminado. Que su sonrisa atallada y sus ojos vacíos eran solo un recuerdo, una historia para asustar alrededor de fogatas. Pero el mal, mis amigos, nunca muere del todo. Solo espera. Se decía que había desaparecido después de su último y más sangriento ataque, que la policía lo había acorralado, o que simplemente se había aburrido de su sangrienta obra. Pero la verdad es mucho más simple y mucho más aterradora. Jeff nunca se fue. Solo se escondió. Y ahora, el silencio se ha roto. Las primeras señales fueron casi imperceptibles. Pequeños incidentes aislados, descartados como vandalismo o bromas macabras. Graffiti con sonrisas distorsionadas que aparecían en paredes abandonadas, o objetos personales desapareciendo de casas, solo para ser encontrados días después, destrozados y con mensajes inquietantes. Los adolescentes, siempre los primeros en coquetear con el peligro, empezaron a compartir historias en línea. Hablaban de una figura alta y delgada vista en la penumbra de los bosques cercanos, de una risa aguda y desquiciada que resonaba en la noche, de un olor penetrante a carne quemada y desinfectante que a veces flotaba en el aire. La policía, por supuesto, lo desestimó como histeria colectiva. Pero aquellos que recordaban los viejos tiempos, aquellos que habían crecido escuchando las advertencias, sabían. Una helada familiar comenzaba a extenderse por los corazones. La negación duró poco. La noche del 24 de julio, la fachada de normalidad se hizo añicos. Sara, una estudiante universitaria que vivía sola en las afueras, fue encontrada por su casero a la mañana siguiente. La escena era indescriptible. No había signos de forcejeo. La puerta estaba cerrada por dentro. Era como si Sara hubiera recibido a su asesino, o no hubiera tenido tiempo de reaccionar. Pero lo que heló la sangre de los investigadores, lo que les hizo recordar viejas leyendas, fue el detalle final. Grabado en el espejo de su baño, con una caligrafía inestable pero inconfundible, estaba el mensaje. El mensaje que todos temían leer de nuevo. Go to sleep, el mundo se detuvo. Jeff the Killer había regresado. Y esta vez, parecía más audaz, más despiadado que nunca. El pánico se apoderó de la ciudad. Las calles se vaciaron al anochecer. Los noticieros transmitían alertas, los padres abrazaban a sus hijos con una fuerza desesperada. La policía, ahora, lo tomaba en serio. Se formaron equipos de búsqueda, se emitieron retratos hablados basados en los viejos archivos y los nuevos testimonios, aunque ninguno era claro. ¿Cómo describir algo que apenas se ve, algo que se desvanece como el humo? La gente decía que no era el mismo Jeff. Que este era más rápido, más silencioso. Había un brillo diferente en sus ojos, una sed más profunda. Los ataques se volvieron más frecuentes, pero extrañamente, las víctimas no siempre eran encontradas en sus casas. A veces desaparecían sin dejar rastro, solo para que sus pertenencias aparecieran mutiladas en lugares públicos. Los pocos que sobrevivieron a un encuentro, los que lograron escapar de su agarre, no pudieron dar una descripción coherente. Solo hablaban de una figura alta, pálida, con una sonrisa inhumana y ojos que lo veían todo. Ojos que te quitaban el alma. La obsesión del detective Miles. Los investigadores estaban desesperados. No había un patrón. Las víctimas eran de todas las edades y sexos, de diferentes zonas de la ciudad. Parecía elegir al azar, disfrutando de la incertidumbre. Hasta que una noche, un mensaje llegó a la estación de policía. No era una llamada, ni un correo. Era un video. La calidad era pésima, pero la imagen era inconfundible. Jeff the Killer. No hablaba. Simplemente sonreía. Y en un momento, levantó una mano y señaló una dirección. Una dirección real. La dirección de un viejo hospital psiquiátrico abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que la mayoría había olvidado. Era una invitación. Un desafío. La policía, dividida entre el miedo y la desesperación, decidió enviar un equipo de élite. 4 oficiales, los mejores, armados hasta los dientes, entraron en la boca del lobo. El hospital era un laberinto de sombras y ecos. Pasillos retorcidos, habitaciones llenas de recuerdos de agonía. Los oficiales avanzaban, sus linternas danzando en la oscuridad, cada sombra un posible Jeff. Hasta que llegaron al pabellón de aislamiento. Allí estaba. En el centro de una sala circular, de pie, inmóvil. Parecía más alto, más pálido de lo que recordaban las leyendas. Sus ropas, blancas y manchadas de algo oscuro,
Se mezclaban con su piel. Y su sonrisa, su sonrisa. Era más ancha, más profunda, como si la hubiera tallado más y más a lo largo de los años. Los oficiales levantaron sus armas. Gritaron órdenes. Pero Jeff no hizo un movimiento. Solo los observó, sus ojos vacíos penetrándolos. Y luego, una risa. No la risa aguda que se esperaba, sino una risa baja, gutural, que parecía salir de lo más profundo de un abismo. Una risa de triunfo. Y luego, las luces parpadearon. Y se apagaron. Oscuridad total. Gritos. Disparos al azar. Sonidos de carne siendo desgarrada. Y finalmente, silencio. Cuando las luces volvieron, el hospital estaba vacío. Los oficiales habían desaparecido. Jeff se había ido. La ciudad nunca volvió a ser la misma. La historia del hospital se suprimió, pero la leyenda se afianzó. Jeffrey Killer no había regresado para ser cazado. Había regresado para recordarnos. Para recordarnos que el mal es una fuerza persistente, que no se limita a un lugar o un tiempo. Que siempre acecha, esperando su momento. Así que la próxima vez que escuches un susurro en la oscuridad, o veas una sonrisa donde no debería haberla, no asumas que es solo tu imaginación. Porque en algún lugar, en las sombras, la sonrisa de Jeffrey Killer está esperando. Y te está mirando. La llamada de la locura. Pero la historia no terminó con la desaparición de los oficiales. La ciudad quedó marcada por un miedo latente, una herida abierta que no cicatrizaba. Los días se arrastraban bajo una nube de paranoia, y las noches eran un tormento. Los pocos que se atrevían a salir contaban historias de sombras que se movían demasiado rápido, de susurros que parecían arrastrarse desde las alcantarillas. Nadie quería pronunciar su nombre en voz alta, por miedo a invocarlo. Fue entonces cuando el detective David Miles se obsesionó. Era el jefe del equipo que había entrado en el psiquiátrico, el único que no había ido, atormentado por la culpa y las pesadillas. Consumido por el caso, empezó a buscar patrones donde no los había, a estudiar viejas leyendas y foros olvidados en la Deep Web. Todos pensaron que se estaba volviendo loco, pero él veía una conexión, un hilo invisible que unía los ataques. Una noche, mientras revisaba los viejos expedientes de los pacientes del hospital psiquiátrico, encontró algo. Un nombre. Lew Watts. El hermano de Jeff. Lew había sido dado por muerto en el ataque original de Jeff, años atrás. Pero los registros del hospital indicaban que había sido admitido poco después del incidente, en un estado catatónico, solo para desaparecer de los expedientes meses después, sin rastro. ¿Podría ser? Miles sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Si Lew seguía vivo, ¿dónde estaba? ¿Y qué papel jugaba en el regreso de su hermano? La teoría que había comenzado a gestarse en su mente era terrible, ¿y si Jeff no actuaba solo? ¿Y si había alguien moviendo los hilos, o incluso, colaborando con él? La pesadilla de Lew. Impulsado por esta nueva hipótesis, Miles empezó a seguir pistas secundarias, entrevistas a antiguos empleados del psiquiátrico, rumores entre la comunidad sin hogar. Descubrió que, a pesar de los registros oficiales, Lew Watts no había muerto ni había desaparecido sin más. Había escapado. Y durante años, había vivido al margen de la sociedad, un fantasma consumido por el odio y el dolor, alimentando una sed de venganza contra su hermano, Jeff, pero también contra el mundo que los había olvidado. La verdad era aún más retorcida. Lew, con su mente destrozada, había cultivado un culto. Pequeño, es cierto, pero fiel. Personas marginadas, con mentes vulnerables, atraídas por la promesa de justicia contra una sociedad corrupta y olvidadiza. Lew, ahora conocido como Homicidal Lew en las sombras, había estado observando a Jeff, siguiéndole la pista, no para detenerlo, sino para controlarlo. O al menos, para usarlo. Los ataques recientes, la brutalidad aumentada, el patrón caótico, no eran solo obra de Jeff. Lew había estado guiando sus pasos, empujándolo, avivando su locura, usándolo como un arma para sus propios fines retorcidos. Los mensajes en las paredes, la desaparición de los oficiales, todo orquestado. Lew quería que el miedo regresara, quería que Jeff fuera el heraldo de un caos aún mayor, un caos que él, Lew, sentía que era merecido. Miles comprendió entonces la magnitud del horror. No se enfrentaban a un solo monstruo. Se enfrentaban a una simbiosis macabra, a una locura dual que se retroalimentaba. Jeff era el arma, la sonrisa sangrienta, pero Lew era la mente, el odio que se tejía en las sombras. El fin es solo el principio. El detective Miles, con la verdad en sus manos, sabía que su vida estaba en peligro. Pero también sabía que no podía detenerse.
El juego de Jeff y Liu era más grande de lo que cualquiera había imaginado. Intentó contactar a sus superiores, a los pocos que creyó que le escucharían, pero era demasiado tarde. Una noche, el sonido de su puerta siendo forzada lo despertó. No eran los agentes de policía que esperaba. Eran otros. Figuras oscuras, silenciosas, con los ojos vacíos. Los seguidores de Liu. Miles luchó, pero eran demasiados. La ciudad nunca volvió a ser la misma. Los ataques continuaron, ahora con una precisión aún más inquietante, como si una inteligencia siniestra los dirigiera. La policía se rindió, los ciudadanos se encerraron. El miedo se convirtió en una constante, una parte más de la vida. La historia del detective Miles fue silenciada, borrada de los registros. Pero aquellos que saben, aquellos que han sentido la sombra fría de su presencia, susurran la verdad en los rincones más oscuros. Jeff the Killer no solo regresó. Fue empujado, manipulado. Se convirtió en una herramienta en manos de un odio aún más profundo, el de su propio hermano, Homicidal Liu. Así que la próxima vez que escuches un susurro en la oscuridad, o veas una sonrisa donde no debería haberla, no asumas que es solo tu imaginación. Porque en algún lugar, en las sombras, la sonrisa de Jeff the Killer está esperando, y detrás de él, la mente retorcida de Liu te observa. Y ambos te están mirando, esperando.